buenas tardes. Agradezco su presencia, a Ascofame la invitación que me hace, a Dios el permitirme estar aquí. Yo me siento muy emocionada, pues primero por la segunda oportunidad que me brinda Ascofame y agradecí que le tocara a la doctora Hilda después de Marcela. Felicito pues a mis antecesoras, pero Marcela me dejó muy conmovida, entonces vamos a ver cómo adelantamos esta presentación. Bueno, hace algo más de una década pues empezó mi gran aflicción por esta cuestión de la práctica médica y atada a muchos pesos, muchos pesos mercantilistas, financieros, pues farmacéuticos, científicos, a muchos conflictos de intereses. Y yo en medio de esa desesperanza aprendida de la que habla Martin Seligman, hace 2 años dije, ¿será que hay algo por hacer? Y pues realmente pensé que sí hay algo por hacer para transformar la educación médica y de hecho se transforma la práctica clínica, la práctica médica. Y nosotros hicimos hace poco un estudio, no hace poco, hace una década, donde quisimos comprender los criterios morales que subyacen en la práctica médica y cómo nuestros egresados tomaban decisiones. Y entre algunas de las conclusiones que tuvimos, una de ellas es esta, que aunque los profesionales de la medicina han participado históricamente en las reglamentaciones de la profesión y su práctica, no tienen libertad profesional. Entonces, esa desesperanza aprendida de todas maneras, hace 2 años, como les dije, hice un alto en el camino y aunque preocupada y distraída, pues me propuse enfocarme. Y dije, voy a hacer algo para transformar la educación médica y por eso estoy acá parada. Era un sueño de hace muchos años, pero he estado trabajando en eso y entre tanto vengo diciendo en voz alta cosas que espero no los vayan a lastimar y si no ofrezco mis disculpas de antemano, pero me han escuchado algunos, que nos acostamos médicos y nos levantamos docentes. Que en las escuelas de medicina estamos graduando técnicos en medicina. Que como ustedes saben, la academia está a los pies de la administración. Que el tiempo valioso del profesor ha sido convertido en horas y horas y horas de desgaste, reemplazándolos en horas de contralorías, procuradurías, CIAs, controles internos disciplinarios, pues para defender su postura ante la queja de un alumno que reprueba o ante la mala práctica médica. Que la contratación precaria del docente como catedrático pues ha dado lugar a la depreciación de su tiempo, de su remuneración, de su vocación y de su profesión. Que la crisis de la educación obedece a muchas cosas, pero está embebida en la pérdida de sentido de lo que es la verdadera universidad. Y finalmente, la más dolorosa para mí, que la universidad se ha vuelto una fábrica de cartones. De manera pues que ¿qué se opone a la autonomía de hoy? Voy a mencionar 5 situaciones que para mí se oponen a la autonomía de hoy, entre ellas el adoctrinamiento. Para los profesores lo más fácil, como les decía ayer, es dictar clase y a los 8 días aplicar un examen tipo test que da cuenta de la memoria del estudiante. El articulista dice, el libro dice, el artículo dice, pero simplemente da cuenta de la memoria del estudiante en el próximo test, de manera que dejar al estudiante en la paz de la ignorancia, pues termina subyugando la mente del mismo. Y esto se llama la pedagogía de la domesticación. Un contrato pedagógico virtual. En la era de la simulación, los profesores nos hacemos los que enseñamos y los estudiantes se hacen los que aprenden. Estamos simulando. Hagámonos pasito, al fin y al cabo usted necesita su cartón, yo necesito mi salario. Subliminalmente eso es lo que reciben los estudiantes. Docentes excluidos y excluyentes. Ignoramos el contexto del alumno, no nos interesa el alumno es un objeto. Desconocemos su contexto biopsicosocial, su contexto histórico-cultural, su contexto etopolítico. Y además nos ignoramos nosotros, porque nosotros estamos hablando con palabras prestadas todo el tiempo en palabras del doctor Elio Fabio Gutiérrez. Nosotros decimos Harrison dice, el artículo dice, el articulista dice, pero ¿usted qué dice al respecto de esa lectura? Bueno, es un amordazamiento emocional completo para el alumno y para el profesor. Hegemonía de lo técnico. Este es mi papá que quiso saber qué pasaba cuando le sacaban sangre en su laboratorio. La práctica como el resultado de la aplicación de lo teórico en las asignaturas del programa de medicina se ha vuelto un escenario más de adiestramiento técnico. Lastimosamente lo digo, lo siento, lo viven mis estudiantes. Las técnicas y sus aprendizajes son necesarios, ¿quién dice que no? Todos sabemos y hemos hecho punciones lumbares, biopsias de médulas óseas, intubaciones orotraqueales, es muy sencillo hacerlo, es verdad, pero
¿Qué va a sentir el estudiante antes de o después de practicar un procedimiento como estos? ¿Cómo le vamos a explicar al paciente, y cómo vamos a obtener su consentimiento informado? De manera que el no hacerlo con el paciente, esto se le fue el audio, pero creo que me escuchan, el no hacerlo con el paciente, estamos enseñándole al estudiante que el paciente es un objeto más y no una persona. Y el estudiante aprende que el no comunicar estas situaciones con el paciente es parte normal de la práctica médica. Lenguaje industrializado, un lenguaje que disfrazó el lenguaje médico, el lenguaje educativo además. El estudiante es un indicador, yo soy un dato más del sistema y el paciente es un cliente. Yo soy un dato y cuento para el sistema en la medida en que investigue, publique o realice proyectos de extensión. Tenemos un capital humano muy importante que saca al mercado técnicos en medicina que se encargan de llenar docenas y docenas de formatos. Un capital humano que sale de un aula donde no caben los estudiantes, porque es que capital humano es importante, porque eso significa progreso científico-técnico, pero con muchas competencias además, pero ¿dónde están los seres competentes? Y muchos adiestrados técnicamente, o sea, muchos operarios eficaces, pero ¿dónde está el ser digno? Además, estudiantes evaluados con una calificación, con un número. De manera que indicador, dato, rentable, capital humano, mercado, competencias, son términos de un lenguaje industrializado, de un lenguaje mercantil. Pero me pregunto, ¿será que eso es importante para nosotros? ¿Qué importa si hemos convertido la universidad en una fábrica de cartones, en un comercio de puntos? Bueno, recuperada la esperanza, pienso que sí hay mucho por hacer. Hace 2 años, como les cuento, estoy trabajando en esto. Voy a mencionarles lo que creo que es un camino para lograr un docente autónomo y que forme estudiantes libres y nuestros futuros médicos sean libres. Primero, avivar el aula. Un docente autónomo se encarga de convertir el aula en un laboratorio de formación, no en un anfiteatro. Un recinto que sea avivado, que sea sensible, no un recinto estéril. Se encarga de permitirle al estudiante que pregunte, motivarlo, para que tenga capacidad, para que analice, para que argumente, para que disienta, para que discierna, para que tenga rupturas, para que olfatee lo que escuche, para que le haga aduana a todo lo que lee, para que se permita el diálogo con el estudiante, el debate, la reflexión. Donde el estudiante pregunte y pregunte y pregunte. Es que ese es el lenguaje más dulce que se puede escuchar en un aula. Rigor. Paulo Freire decía, una de las tareas primordiales del docente es trabajar con los educandos el rigor metódico con que deben aproximarse al objeto cognoscible. Esto no incluye la educación bancaria, para nada, pero sí incluye el rigor evaluativo. Es que creo que todos somos docentes acá, ¿cierto? Pero el rigor evaluativo es una responsabilidad social de nosotros. Es que un estudiante incompetente que aprueba es un peligro para la sociedad. Y hace poco me decía un docente, doctora, pero ¿qué vamos a hacer si es que están en 11 ya, no leen, no se preocupan, no preguntan, se la pagan, están pegados del WhatsApp, se quedan dormidos, yo califico la asistencia, pero es que ya están en 11, y yo les digo que no. No, es que si uno como docente armoniza unos criterios de evaluación desde la inducción con el estudiante, usted es autónomo de aplicarlos y les aseguro que no les va a pasar nada. Y tendrán responsabilidad social al evaluar bien. El no hacerlo es disfrazar la mala evaluación de libertad de cátedra. Tiempo sólido. En este tiempo líquido de Bauman, ¿no?, que vivimos a la velocidad del vértigo, un docente autónomo sabe que necesita para la conexión razón, emoción, acción con el estudiante, necesita tiempo, compartir tiempo con el estudiante. Esto no es de vaya haga la tarea y después me dé cuenta en 10 minutos de eso, es tiempo con el estudiante, tiempo real, profesor-estudiante. Es que no podemos seguir convirtiendo el encuentro del profesor con el estudiante como una prótesis didáctica más de la mala práctica educativa. Inclusión. Paulo Freire
ha dicho que no hay docencia sin dicencia. De manera que el docente autónomo no segrega, no margina, no hace discriminaciones ni sociales, ni raciales, ni ideológicas, ni políticas, ni culturales de ningún tipo. Permite la inclusión de ese estudiante. Esta es dura. Sencillez y humildad. Hace poco empleé las redes sociales para que me contestaran esa pregunta. ¿Qué le sobra al médico y qué le falta al médico de hoy? Y el común denominador fue, les sobra arrogancia y les falta humildad. Listo. Entonces, el arrogante que esconde detrás de su conducta sus temores, sus falencias, sus inseguridades, esconde el desconocimiento del otro como sujeto tan digno como él. ¿Cuántos soberbios eruditos nos encontramos en el camino? El docente autónomo es una persona sabia, mucha sabiduría y mucha sencillez, emana sabiduría y sencillez, de manera que la omnipotencia y prepotencia de los incompetentes jamás superará la paciencia y modestia de los más eficientes. Tomar riesgos y tomar decisiones. El docente autónomo permite que el estudiante en el aula tome riesgos y tome decisiones. Paulo Freire dijo, no se nace autónomo, se forma en autonomía, de manera que a los estudiantes les tenemos que brindar oportunidades para que tomen decisiones, asuman sus consecuencias y de esa manera se forma en autonomía. Listo. Autoridad, no autoritarismo. Estas dos palabras tienen una alucinante pero irreal parecido. La autoridad, obviamente, el docente autónomo tiene autoridad para tomar decisiones, es una autoridad consensuada, con respeto, para que pueda legitimarse en el aula. Libertad más no libertinaje. La libertad va hasta donde va la libertad del alumno, se afila con la libertad del alumno. Y es que no todo vale. Proponer más no imponer. El docente autónomo permite que el estudiante deje suelta su curiosidad, permite la curiosidad del estudiante. Además, una cosa, permite el docente autónomo suprimir, pienso yo que es necesario en este momento suprimir la palabra es de nuestro vocabulario. Es que en medicina las cosas no son, lo que era ayer hoy no es, lo que es hoy mañana no será. Nosotros tenemos que dejar de convertir el aula, el recinto académico o la sala de hospital en una pasarela de certezas. La medicina basada en la evidencia es una herramienta y no es basada en certezas. William Osler lo decía muy bien, que la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre. De manera que yo, parafraseando a Kant, pudiera decir, enseña de tal manera que se generen el mayor número de preguntas posibles en tus estudiantes. Cualificación científica. Todo docente autónomo tiene que tener una alta cualificación científica. Esto incluye la armonía con los otros saberes, con una orquesta de saberes, porque obviamente hay que reconocer que hay unos saberes culturales importantes. Elude caer en la fundamentación, en el fundamentalismo, perdón. El aula, repito, no puede convertirse en una pasarela de certezas. Los mismos estudiantes me dicen, profe, es que es mucho tema, es que nosotros estamos cansándolos a los estudiantes. Tienen que aprenderse en protocolos, guías, un mar de contenidos, y dónde están los por qué, los para qué, los cómo. ¿Dónde está el estudiante que piensa? ¿Dónde está el docente que piensa? Freire lo decía, es urgente evolucionar de educador bancario a educador problematizador. De manera que la fundamentación es necesaria, pero para que liberen hipótesis, para que liberen intuiciones. Nosotros los docentes, de no hacerlo, estamos generando una dispepsia cognitiva en los estudiantes. Cicerón escribió, si quieres aprender, enseña. Por eso a mí Marcela me dejó súper motivada, porque es que son niños que están enseñando, es de verdad. Y además son niños que están conectados con el paciente, como yo les decía ayer. Entonces, lo que debe hacer un estudiante desde que pisa el primer día su campus universitario es enseñar. ¿Cómo lo hace? Si es que a nosotros los médicos todos los días los pacientes nos están diciendo, profe, doctora, ¿qué es eso del síndrome de Sjögren? El estudiante, si aprende bajo sus diferentes niveles y logra que el paciente comprenda su enfermedad, modifique hábitos de vida, mejore su calidad de vida, eso es transformar al paciente, eso es educar, educar es transformar. De manera que, para terminar, nuestro profesor de la universidad dice que la vida es arte y no conocimiento.
y yo lo parafraseo, porque es que no hay quien más libre que un artista. El artista modela, moldea, transforma. Y yo pudiera decir que la medicina es arte y no conocimiento, lo han dicho muchos también, pero estoy convencida de eso. De manera que los preceptos para un docente autónomo los resumo en este acrónimo. Aviva el aula, rigor, tiempo sólido, inclusión, sencillez, tomar riesgos, tomar decisiones, autoridad, libertad, proponer, cualificación científica. En resumen, termino con esto, el acrónimo quiere decir que el docente autónomo es un artista libre pensante con cualificación científica. Muchas gracias.